Invito a todos los amados pastores, amados hermanos, a hacer un momento de oración. Un momento de oración. Vamos todos a orar. Maravilloso Dios y eterno Padre Celestial, Dios Todopoderoso, maravilloso Señor de gloria, ponemos en tus preciosas y santas manos, Señor, esta enseñanza, oh Dios poderoso, oh Dios maravilloso, que será de mucha edificación, Señor, para nuestra vida ministerial, Padre, abriéndonos, Señor, el entendimiento, dándonos la sabiduría, oh Dios, que necesitamos para hacer este curso de capellanía, Señor, para ir a las personas vulnerables, Padre, Señor de la gloria, a llevar este mensaje, Señor de la gloria, que nos pueda perfeccionar, Dios mío, para llegar a los corazones de nuestros amados hermanos, a nuestras amadas hermanas. Gracias damos por todos los pastores, por el pastor Hugo Camejo, Dios, que le has permitido, Señor, invitarnos a estas clases, a esta enseñanza. Los amados pastores que están ahí, Padre Santo, Señor de la gloria, prestos para aprender, prestos para poder nosotros instruir a otro grupo de personas, oh Dios maravilloso, Dios mío, para que tu reino, Señor, sea exaltado, para que nuestros ministerios, oh Dios, sean adornados con la enseñanza de tu divina palabra, con el poder del conocimiento, oh Dios maravilloso. Danos capacidad espiritual, ábrenos el entendimiento, oh Dios, para tener la capacidad, Padre Santo, de aprender cada día más, Señor. Enséñanos, Padre Señor, enséñanos cada día más. Nosotros, tus siervos, escuchamos y estamos prestos para atender, oh Dios, esta enseñanza. Te lo pedimos, Padre, en oración, creyendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, Pastor William. Dios lo bendiga grandemente, grandemente. Bueno, damos una vez más gracias a nuestro Padre Celestial. Bendito sea Dios que nos permite estar aquí. Bendito sea el Señor en esta tarde maravillosa. Ya hemos orado, ya le hemos pedido a Dios una oración con mucha entrega. Y qué importante es esto, ¿no? Una oración con mucha entrega. Hoy vamos a tener conferencia. Hoy vamos a tener una conferencia muy, pero muy maravillosa. Y esta conferencia nos va a llevar a entender más los protocolos sociales. En lo que se hace hincapié y se le hace énfasis a este seminario es que los pastores debemos aprender cada día a interactuar con los organismos del Estado y esos organismos sociales que son muy importantes en el trabajo articulado para las familias, el trabajo articulado para las diferentes problemáticas sociales que existen. Entonces, hoy vamos a darle el paso. Está con nosotros la doctora Marcela. La doctora Marcela la conozco desde su adolescencia. He tenido la oportunidad de pastorear a la familia hace muchos años. La conozco desde la adolescencia. Fue una gran inspiración para nosotros. Quiero aprovechar para darle gracias a Dios y a la doctora Marcela, que fue nuestra inspiración para nosotros entrar a estudiar una profesión. Y de verdad que dándole gracias a Dios primeramente, queriendo honrar a Dios, y hoy a la doctora Marcela, que está aquí de invitada especial, doctora Marcela, y para nosotros es un gusto, un placer tenerla aquí, una joven psicóloga, pero de mucha experiencia, y esto nos alegra, nos llena de mucho gozo, saber de que esos argumentos respaldados que usted tiene por la universidad y por la experiencia estén llegando a nosotros hoy en esta conferencia en la cual usted ha sido invitada con el mayor de los gustos y con un anhelo grande de recibir su enseñanza. Buenas tardes, doctora Marcela. Bienvenida. Hugo, buenas tardes. Muchas gracias. Mi nombre es Marcela Fajardo. Hace aproximadamente 3 años soy psicóloga.
Actualmente trabajo con la estrategia de Cero a Siempre del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en un centro de desarrollo infantil del municipio de Etame. Para mí es un agrado, es gratificante estar compartiendo con ustedes y compartir un poco de mis conocimientos acerca de la parte psicosocial, como lo decía el pastor Hugo, y qué bueno hacer parte de este proceso de formación de cada uno de ustedes. Bueno, para el día de hoy, el pastor Hugo nos hace la invitación para hablarles un poco sobre qué son las rutas de atención. Pues es muy importante que ustedes como pastores y todos tengamos conocimiento acerca de estas rutas de atención, porque ¿sí me están escuchando? Perfecto, sí. Es muy importante que ustedes tengan conocimiento de estas rutas de atención, puesto que actualmente debido a la situación de la pandemia, de la emergencia del COVID-19, se han incrementado las estadísticas de violencia intrafamiliar, de abusos sexuales, menores de edad, de todo tipo de violencia ha incrementado en los hogares, pues por la situación que se está presentando, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos esos conocimientos básicos. ¿Qué es una ruta de atención? Entonces, una ruta de atención es un conjunto de acciones mediante las cuales se pretende proteger la vida y la integridad de las personas que se encuentran en una situación de peligro. Entonces, aquí estamos haciendo referencia a al tipo de acciones que nosotros debemos realizar en el momento en que identifiquemos un caso de violencia. Existen 4 tipos de violencia que ya más adelante vamos a explicarles en profundidad de qué se trata. Son 4 tipos de violencia, que tenemos violencia física, violencia psicológica, violencia económica y violencia sexual. Aquí yo, antes de iniciar hablándoles sobre los tipos de violencia, quise primero tomar las rutas que están establecidas en el municipio de Etame, que es el lugar de mi residencia, ¿sí? Entonces, cada municipio tiene su propia ruta, ¿sí? Así como cada institución tiene su propia ruta, ya sea la ruta de violencia sexual, ya sea la ruta de violencia intrafamiliar, ya sea la ruta de violencia de vulneración de derechos de los niños y niñas, y cada institución maneja su propia ruta. Entonces, aprovecho también como para que ustedes desde sus iglesias tomen esto como ejemplo para que diseñen sus rutas de atención, ¿sí? Esta es otra ruta de otro municipio, así como les venía diciendo, pues cada municipio, cada ciudad, cada entidad tiene sus rutas, entonces ustedes pueden diseñarlas. Aquí se hace primero la identificación del caso. Entonces, ¿quiénes son las personas que hacen la identificación del caso? Si nos contextualizamos desde la parte de ustedes, en la iglesia, pues quienes tienen contacto directo, ya sea con los niños o con las familias, son los principales, pues pienso yo que son los pastores, ¿no? Los líderes, las esposas de los pastores. Entonces ellas son las personas que tienen contacto directo con estas familias, con estos niños, quienes son las personas vulnerables, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las personas vulnerables? Los niños, las mujeres y las personas de la tercera edad. Entonces, son las personas que pueden hacer la identificación del caso. Entonces, ya más adelante vamos a dar indicaciones de cómo es este procedimiento de las rutas. Bueno, y como les venía comentando, cada institución maneja su ruta, entonces yo quise plasmar aquí esta ruta, que es la que manejamos nosotros en el Centro de Desarrollo Infantil, en el jardín donde yo trabajo actualmente. Esta ruta fue diseñada por mí, entonces pues es como una idea para que nosotros la tomemos y diseñemos nuestra propia ruta en la iglesia para que ustedes la coloquen en un lugar público. Entonces, pues ya ahorita les voy a dar el paso a paso para que tengamos más idea de cómo se realiza esto. Vamos a continuar con los tipos o formas de violencia. Entonces, para poder saber de qué manera vamos a actuar ante determinada situación que se nos llegue a presentar,
Entonces, pues tenemos que tener un poco de conocimiento sobre los diferentes tipos y formas de violencia que existen. Entonces, como les hablaba, son 4 tipos de violencia que hay. Entonces, está la violencia física. ¿Qué nos dice de la violencia física? Es toda acción a través del uso de la fuerza física, la cual puede causar dolor, malestar, lesiones, daños a la salud. La violencia física se puede ejercer a través de manos, con cualquier parte del cuerpo, cachetadas, nalgadas, pellizcos, puñetazos, patadas, pisones, puños, empujones, mordiscos. ¿Quiénes son las personas vulnerables a vivir este tipo de violencias? Como lo decía inicialmente, los niños, las personas de la tercera edad y las mujeres. Entonces, ellos son los más expuestos a ser víctimas de este tipo de violencia. La violencia física es lo que nosotros podemos evidenciar en el cuerpo, ¿sí? Ya sea una lesión, un golpe, lo que nosotros podemos identificar, ¿sí? Entonces ya viene la violencia patrimonial, la violencia económica. Entonces, esto es un enemigo invisible, que nosotros llamamos un enemigo invisible, porque es una violencia que poco se escucha, es muy poco mencionada, ¿sí? Siempre escuchamos que violencia y nosotros de una vez nos transportamos a los golpes, al maltrato físico, pero la violencia económica también existe y es algo que ocurre sobre todo en las mujeres que son amas de casa, ¿sí? Ellas son las más expuestas, las más propensas a sufrir este tipo de violencia, ¿sí? Las amas de casa. Entonces, ¿a qué hace referencia la violencia patrimonial o violencia económica? El cual es un enemigo invisible, como lo dice allí. Es aquella acción u omisión destinado a manejar tu sueldo, ¿sí? Aquellas personas que trabajan y su pareja, ¿sí? Generalmente su pareja les gusta manipular su salario, lo que ellos ganan. Son personas controladoras, piden permiso para hacer determinadas compras. Las personas que piden permiso para hacer determinadas compras, pues eso es un tipo de violencia. ¿Por qué? Porque le está controlando. No saben lo que ganas. Entonces, cuando nosotros como esposos o las esposas no tenemos esa confianza de comentarle a nuestro esposo, a nuestra pareja, cuánto es nuestro salario, pues algo está pasando aquí y eso no es normal de que no haya esa comunicación. Esa es una forma de violencia, la violencia económica. Cuando no compartimos con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, nuestro salario, cuando tenemos que preguntar si puedo o no puedo comprar, ¿sí? Que me enamoré de tal producto, pero primero antes debo consultar, ya sea a mi esposa o a mi esposo, para poderlo comprar, porque si no, entonces se me arma un conflicto terrible con mi pareja, porque siempre tengo que consultarlo primero. Eso ocurre pues sobre todo también en las mujeres. En los niños no, pues en los niños no es una forma de violencia porque los niños sí deben consultarle a sus papitos cuando van a comprar algo, ¿no? Entonces eso ocurre sobre todo en las mujeres. También nos habla de que nos impide trabajar. Entonces, esto va también mucho sobre todo con esos hombres que son un poco machistas y impiden que sus esposas salgan a devengar su propio salario, a ejercer de pronto su profesión o que ellas quieran salir a vender algún producto. Entonces, ellos impiden que salgan a trabajar, ¿sí? Y pues esto es bueno que nosotros les permitamos a nuestras parejas este tipo de cosas porque aparte de que le estamos dando libertad, le estamos dando confianza y estamos creyendo en ellas, les estamos ayudando a fortalecer su autoestima, nos ayuda, nos aporta en la parte económica, mejoran los ingresos en nuestro hogar. La violencia psicológica es también otro enemigo invisible
nosotros tenemos y que a veces no nos damos cuenta, la causamos y no nos damos cuenta de que con nuestras palabras, con nuestros gestos, estamos ofendiendo a otra persona. Entonces, ¿qué dice acá? Es toda acción u omisión destinada a degradar con el uso de palabras soeces, chantajes, cuando somos celosos, posesivos, cuando controlamos el tiempo, de que si mi esposa o mi esposo va a ir a visitar un amigo, entonces tan pronto llegue allá, debe de una vez llamarme y decirme que ya está allá, y cuando va a salir, entonces yo le digo, tiene apenas 1 hora, ¿sí? Tiene 2 horas para que esté nuevamente en la casa. Entonces es una forma de violencia. De las relaciones personales, a veces hay parejas que prohíben que su cónyuge interactúe con otras personas, ¿sí? Entre otras que afectan el bienestar emocional. Entonces hay muchas formas de agredir a las personas a través de la violencia psicológica, con palabras, con humillaciones, cuando les sacamos en cara lo que nosotros les damos, ¿sí? La alimentación, todo eso hace parte de la violencia psicológica, y no solamente ocurre en las parejas, sino también con nuestros niños, cuando usamos palabras inadecuadas que los ofendemos y no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, estas palabras, este trato, este maltrato va quedando en nuestra cabeza y en nuestro corazón, y es peor aún que los golpes, ¿sí? Porque las palabras van quedando en nuestra memoria, y a medida de que van creciendo nuestros niños, pues ellos, ¿cuáles son los recuerdos que van a tener? Pues estas malas palabras y este maltrato que daban sus padres. Y lo mismo en sus esposas o los esposos van guardando, quizás no dicen nada, pero llegará el momento en que colapsan y se dan cuenta de que han sido víctimas de una violencia psicológica que realmente ha afectado su bienestar emocional. Bueno, la violencia sexual. Entonces, esta violencia sexual hace parte de las más terribles que vive un ser humano. Pues no puedo decir que la violencia física y la violencia psicológica, la violencia patrimonial es algo leve, ¿no? Porque también es terrible, pero la violencia sexual son las personas que han sido víctimas de esto difícilmente logran superarlo. Solo con ayuda de Dios y con ayuda profesional pueden salir de estos trans que pasan cuando han sido víctimas. Entonces, ¿qué nos dice la diapositiva? Es cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin su consentimiento. Ejemplo, tocamientos, manoseos, prostitución forzada, embarazos forzados, entre otros actos sexuales de gravedad. Entonces, en los niños, no solamente es cuando hay penetración, ¿sí? O tocamiento, a eso se le llama violencia sexual, no. Cuando, por ejemplo, con el solo hecho de que un niño vea pornografía desde un celular o desde una cartilla, eso es considerado como violencia sexual, no solo cuando hay penetración, ni cuando hay toque, ni cuando hay manoseo. Cuando nosotros les mostramos a los niños, o cuando los niños ven a parejas o a un grupo de personas tener relaciones sexuales, esto también es un tipo de violencia. Eso en cuanto a nuestros niños. La diapositiva nos habla sobre las señales de un posible abuso sexual en niños y niñas. Entonces, es la manera en que podemos identificar cuando un niño está siendo abusado sexualmente. Entonces, cuando un niño está siendo abusado sexualmente, tiene un llanto excesivo y temores inexplicables, ¿sí? Empiezan a presentar conductas inexplicables, ¿sí? Empiezan a llorar de la nada, empiezan a tener trastornos del sueño. Entonces, ¿cuáles son los trastornos del sueño? Son las pesadillas, ¿sí? Lo que llamamos nosotros pesadillas, que los niños a veces gritan, están durmiendo y gritan de la nada. Entonces, eso es una señal, ¿no? Dificultades para dormir, pesadillas, dolor al orinar o infecciones urinarias. Entonces, cuando el niño o la niña, sabemos que
Ahora no solo corren riesgo de abuso sexual las niñas, ¿sí? Sino que los niños también corren el mismo peligro que nuestras niñas. Entonces, cuando ellos nos manifiestan dolor al orinar, entonces es un indicio de que nosotros debemos estar atentos y prender las alarmas del por qué el niño me está diciendo que tiene dolor al orinar. Entonces también pasa cuando ellos ya tienen control de esfínteres, y control de esfínteres es como cuando ellos ya aprenden a avisar de que tienen ganas de hacer chichi o tienen ganas de orinar, y de un momento a otro como que su proceso retrasa, ¿sí? Se atrasa, de que se está orinando nuevamente en la ropa, se está orinando en la cama. Entonces esto no es normal. Esto no es normal de que un niño de un momento a otro deje o sea, retrase su proceso de desarrollo. O sea, esto de control de esfínteres es una alarma bastante frecuente en los niños cuando son víctimas de abuso sexual. Entonces, cuando nosotros escuchemos o identifiquemos en nuestro contexto, en los lugares donde nosotros frecuentamos, y escuchemos esto, entonces debemos prender las alarmas y empezar a indagar qué está pasando con este niño, del por qué está presentando este tipo de signo de alarma, de síntoma. Aislamiento social. Cuando un niño no se relaciona, cuando nosotros vemos a un niño totalmente aislado, que mantiene los rincones, que no interactúa con otros niños, lo normal es que los niños mantengan jugando, mantengan brincando, mantengan gritando, que sean súper inquietos, ¿sí? Eso es lo normal de un niño, esos son los comportamientos, las conductas normales de los niños. Pero cuando un niño no es así, cuando un niño mantiene durmiendo, mantiene sentado por ahí quieto, entonces es algo de lo cual nosotros debemos estar pendientes. Pero pues, y ejemplo, si un niño ha sido de pronto quieto, ha mantenido sentadito desde siempre, pues es algo normal. Pero cuando un niño, nosotros sabemos que un niño es bastante activo, mantiene corriendo muy normalmente, y de repente lo vemos quieto, lo vemos sentado, lo vemos arrinconadito, entonces eso es un signo de alarma y debemos estar atentos ante esto. Rechazo a estar con determinadas personas. Cuando el niño nos rechaza a estar con determinadas personas, pues no es normal de que el niño rechace, aunque hay personalidades de los niños donde a ellos simplemente hay personas que no les cae bien, porque esa es la personalidad de ellos, ¿no? Pero cuando ya el niño ha interactuado con esa persona y de un momento a otro ya no quiere tratarla, entonces hay que indagar y hay que empezar a preguntarle al niño del por qué ya no interactúa como antes con esa persona, ¿sí? Otra cosa que también debemos tener en cuenta, y es que a los niños no hay que obligarlos a que saluden, ¿sí? Cuando a un niño no le nace saludar a otra persona, pues no es que no les estemos enseñando, no los estemos educando, no. Cuando a un niño no le agrada determinada persona, no debemos obligarlo a que salude de beso a su tío, no. Si al niño le nace, que lo haga, mientras tanto no. Después nosotros empezamos. Delante de esa persona no le vamos a decir nada, pero después vamos a indagar del por qué no lo hace, ¿sí? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Por qué no quiere saludarla? ¿Sí? Entonces, continuamos. Utilización de vocabularios relacionados a la sexualidad. Utilización de vocabularios relacionados a la sexualidad no acordes a su edad. Entonces, pues, hay niños que manejan un vocabulario bastante pesado, ¿sí? Hay niños que de 7 años ya uno los escucha hablar de sus genitales, ¿sí? Ya empiezan a tener hablar de los genitales, pero no hablan en términos de cómo se les debe llamar, sino con otro tipo de palabras, palabras soeces, ¿sí? Entonces, cuando un niño empieza a hablar de esa manera es porque algo está pasando, quizás escucha a algún familiar, a sus hermanos, a sus tíos, manejan ese tipo de vocabulario y no es acorde para la edad de un niño, ¿no? De un niño de 5, 6, 7, 8 años, ¿sí? Lo normal de un niño es que tenga
se caracterice por su inocencia. Y al caracterizarse por su inocencia, no, un niño de 6, 7 años, no es normal escucharlo de tener relaciones sexuales, de hacer movimientos que incitan a esto de la sexualidad. ¿Sí? Sí hay que hablarles a los niños de la sexualidad, pero la sexualidad no es solamente tener relaciones sexuales, no. La sexualidad es hablarle a los niños sobre las diferentes partes de nuestro cuerpo. Igualmente aprovecho para decirles que a los niños hay que educarlos sobre la parte de la sexualidad, ¿sí? Enseñarles a que no deben dejar tocar sus partes íntimas. Enseñarles a qué deben hacer ellos cuando alguien les incite a que se deje tocar sus partes íntimas. Hay que decirles que el pene, que la vagina, que la colita, que los senos no se deben dejar tocar. Eso hace parte de la educación que los padres deben darle a los niños, y de esta manera nosotros ayudamos a prevenir el abuso sexual, el cual las estadísticas, como decía inicialmente, han incrementado de manera gigantesca. Si ustedes pueden ver las noticias, constantemente salen diferentes casos de abuso sexual en los niños, porque los niños son los más vulnerables. ¿Por qué? Porque los niños son súper inocentes. Los niños los podemos engolosinar, digámoslo de manera coloquial, embobar con un dulce de 50 pesos, ¿sí? Y eso pasa sobre todo en familias vulnerables, pero no están excepto las familias de estratos altos. Entonces, todos los niños de diferentes edades, de diferentes religiones, de diferentes estratos económicos son vulnerables a ser víctimas de esta situación. Entonces, debemos nosotros, ustedes como líderes de una iglesia que tienen contacto con las familias, empezar a educar a estos padres de familia acerca de cómo ellos deben prevenir que pase este abuso sexual, ¿sí? En nuestros niños, que hay que brindarles confianza a los niños para que en el momento en que ellos se sientan reprimidos por X persona, tengan la confianza de decirle y a los papás, que es su red de apoyo primaria, la red de apoyo principal, ¿sí? Eso es lo otro que debemos decirle a los niños, que cuando ellos identifiquen algo así, entonces, ¿a quién debe comentarle? Debe comentarle a la persona que más confianza le genere. Entonces, lo ideal sería que a la persona que más confianza le debe generar es la mamá y el papá, ¿sí? Entonces, la mamá, el papá, si de pronto tiene confianza con el pastor, si ya es un niño grande, o con la esposa del pastor, o con los líderes de la iglesia. Entonces, es muy bueno tener presente esto para que eduquemos a esos padres de familia sobre esto, y nosotros ayudamos a prevenir esta problemática social que cada día está incrementando más, y ahorita nuestros niños están más vulnerables acerca de esto. Otro es rechazo a ir a determinados lugares. Entonces, a veces los niños rechazan ir a determinados lugares, pero pues debemos nosotros aprender a identificar, ¿no? Porque a veces son pataletas de ellos y no podemos caer en esto de que, como nos dijeron en la capacitación, de que no hay que obligarlos, no. A los niños hay que manejarles pautas, y hay cosas que se pueden identificar que los padres de familia que los padres deben tener como esa capacidad de conocer a sus hijos, de si es una pataleta o simplemente algo está pasando, del por qué no quiere volver a este lugar. Cuando un niño, aquí nos habla de fugas en el hogar, cuando un niño quiere evadir de su casa, no es algo normal, ¿no? Cuando un niño se vuela, cuando un niño se escapa, algo está pasando, algo le pasó en su casa que quiere escapar de esto, ¿sí? Entonces, eso es otra señal de alarma que debemos tener pendiente, estar atentos ante esto. Entonces, aquí nos habla de asistencia e intervención. Entonces, en esta asistencia e intervención vamos a hablar de lo que son primeros auxilios psicológicos. Entonces, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Es la atención inmediata que nosotros le podemos brindar a la persona que haya sido víctima de algún tipo de violencia. Estos primeros auxilios psicológicos, ¿quiénes lo pueden brindar?
no solamente lo puede brindar un profesional psicosocial, un psicólogo, una psicóloga, un médico, no. Ustedes, después de haber recibido esta capacitación y de haber interiorizado lo que yo les voy a hablar a continuación, de lo que se tratan primeros auxilios psicológicos, ustedes también van a estar en esa capacidad de brindar esta atención inmediata, esta atención que se brinda cuando una persona está en crisis. ¿Y qué quiere decir cuando una persona está en crisis? Es cuando una persona nos llega descargada totalmente en llanto, cuando una persona no tiene desorganizadas sus ideas. Esto es de esto se trata cuando hablamos de una persona en crisis, ¿sí? Que es una persona que necesita la atención en primeros auxilios psicológicos. Bueno, eso es lo que es primeros auxilios psicológicos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, aquí nos habla de que primeros auxilios psicológicos es una escucha activa. Entonces, ¿qué es la escucha activa? Es cuando nosotros nos llega, ejemplo, nos llegó una niña de 14, nos llegó una mamá con una niña de 14 años, de 13 años, que ha sido abusada sexualmente. Entonces, llega la mamá contándole que hace 8 días su hija fue víctima de abuso sexual, ¿sí? Entonces ella empieza a contar y empieza a descargarse en llanto, empieza a hacer, nosotros lo llamamos como proceso de catarsis, pero ¿qué es proceso de catarsis? Empieza a desahogarse, ¿y qué debemos nosotros hacer? Estar solamente atentos a lo que nos dicen. Podemos hacer interferencias como por ejemplo, sí, claro, sí señora, sí, sí, pero no debemos empezar de pronto a aconsejar, no debemos entrar nosotros también como entrar como en ese momento de sorprendernos por lo que nos está diciendo, hacer gestos, con nuestra mirada podemos revictimizar a la persona, entonces debemos estar nosotros también tranquilos. Si es algo terrible que nos está contando, nosotros lo vamos a demostrar de que lo estamos viendo de una manera normal, sabiendo aún que no es normal, que es algo terrible lo que nos está contando. Entonces nosotros vamos a mantener la calma para poderle transmitir esto a esta persona. Entonces, debemos estar atentos y hacer intervenciones como, sí señora, claro, sí, sí, entonces cositas como estas. No debemos empezar a hacer apuntes como, por ejemplo, pero menos mal que no pasó a mayores, o, gracias a Dios, pues no pasó mucho. Apuntes como estos debemos evitarlos y no de pronto empezar a decir, pero yo se lo dije, que no fuera a determinado lugar, yo le dije que estuviera pendiente, empezar a dar sermones, a regañar y empezar a aconsejar. No, en este momento estamos en primeros auxilios psicológicos y en este paso debemos estar solamente activos, escuchando atentamente lo que esta persona nos está diciendo. Si está llorando, dejémosla que llore, no debemos hacer apuntes también como, ya cálmese, ya deje de llorar, ya no sé qué, no, debemos estar en silencio, atentos, escuchando activamente, sin interferencias de ningún tipo sin hacer ningún tipo de interferencia, ¿sí? También debemos tener presente que para brindar estos primeros auxilios psicológicos debemos buscar un lugar adecuado donde no llegue nadie a interrumpir cuando esta persona esté contándonos, pues porque va a ser incómodo, ¿sí? Tanto para ella como para nosotros. Entonces es bueno estar en un lugar tranquilo, ¿sí? Y estar con esa escucha activa. Entonces debemos estar muy atentos a lo que la persona nos diga para después nosotros, cuando lleguemos al otro paso, saber qué es lo que le vamos a decir a esta persona. Entonces, continuamos con tranquilizar. Entonces, ¿de qué se trata tranquilizar? Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos esta parte de tranquilizar a la persona? Lo hacemos a través de algo que llamamos la técnica de respiración diafragmática. Entonces, ¿qué quiere decir esta técnica de respiración diafragmática? Nosotros quizás hacemos muy constantemente, ¿sí? Cuando nos sentimos estresados o queremos tomar un respiro, lo hacemos, pero no sabemos
la manera técnica como se le dice, ¿sí? Entonces, nosotros lo llamamos respiración diafragmática. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, vamos a tranquilizarla diciéndole a la persona, vamos a hacer un ejercicio que se llama respiración, ¿sí? Entonces, en este ejercicio de respiración son 10 minuticos que vamos a empezar a inspirar, tomamos aire y después lo expulsamos por la boca, ¿sí? Entonces, mientras inspiramos, contamos hasta 5, 1, 2, 3, 4, 5 y otra vez expulsamos. Entonces, para generarle confianza a nuestra paciente, bueno, a nuestra paciente no, a la persona, ¿qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a decir para que ella entre en confianza y quizás no le dé pena hacer el ejercicio, entonces le vamos a decir, vamos, yo la voy a acompañar y la vamos a acompañar en los primeros minutos, lo vamos a acompañar para que la señora o el señor o el niño entre en confianza y lo pueda hacer de manera que logremos buenos resultados, ¿sí? Entonces empezamos durante 10 minutos, entonces inspiramos, tomamos aire y lo expulsamos el aire por la boca. Este ejercicio lo vamos a hacer durante 10 minutos. No olviden que debemos en los primeros minutos acompañarlo para generarle confianza a la persona, al individuo que nos está comentando determinada situación y que se encuentra en crisis, que nosotros estamos brindando primeros auxilios psicológicos y que vamos a hacer la técnica de respiración. De esta manera vamos a lograr tranquilizar a la persona. Lo vamos a hacer durante 10 minuticos aproximadamente. Después pasamos a la fase de categorizar las necesidades. Entonces, ¿qué quiere decir eso de categorizar las necesidades? En esta categorización de las necesidades, sí, nosotros como estuvimos activos en el momento en que la señora nos estaba relatando lo que le había pasado o la señora estaba realizando ese proceso de catarsis, entonces vamos a identificar cuáles son las necesidades de esta persona para sí mismo buscar las redes de apoyo, que es el otro punto que tenemos, ¿sí? Entonces, identificamos, empezamos a indagar. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a hacer esa indagación, esa categorización de necesidades? La categorización de necesidades es la indagación que nosotros vamos a empezar a hacer, ¿sí? Entonces, esa indagación son las preguntas que han surgido en el momento en que estuvimos atentos escuchándolo, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros vamos a hacerle diferentes preguntas. Eso sí, debemos tener mucho tacto, debemos tener mucha precaución en esas preguntas que vamos a hacer, porque de pronto lo que en el momento, en ese afán de nosotros buscar una solución, podemos revictimizarla y definitivamente podemos empeorar la situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empezar a hacer preguntas que nos brinden información, pero teniendo tacto, teniendo esa precaución de que no la vayamos a revictimizar, ¿sí? No nos afanemos en buscar rápido una solución, no, recordemos que estamos brindando son los primeros auxilios psicológicos. Entonces, en el momento de la categorización de sus necesidades, vamos a de una vez identificar cuáles son las redes de apoyo. Entonces, cuando nosotros hablamos de redes de apoyo, ¿a qué estamos haciendo referencia? Las redes de apoyo son los grupos, las entidades o incluso nuestra familia quien nos pueda brindar un apoyo o una ayuda. Entonces, si esta persona, si es una mamá contándonos que su hija fue víctima de abuso sexual y tiene 13 años, entonces, ¿cuál es la ruta de atención que nosotros, o la red de apoyo que nos puede colaborar en esta situación? Si el victimario no se encuentra dentro del hogar, ya ahorita les voy a explicar sobre cómo es esta ruta. Si esta persona no se encuentra dentro del hogar, entonces vamos a decirle, a orientarla de que debe acercarse al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y colocar la denuncia de manera inmediata, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren, la pueden acompañar. No hay ningún proceso legal que impida que los pastores, que los psicólogos realicen este acompañamiento, no. Cualquier persona puede hacer este acompañamiento, ¿sí? Entonces, las redes de apoyo son
las entidades que nos puedan brindar una ayuda, ¿sí? Si de pronto es una persona que hace 10 años fue víctima de abuso sexual y ella entró en crisis y por eso está relatándonos esto y entró en crisis, entonces nosotros, ¿qué vamos a decirle? Desde la parte espiritual ustedes le pueden brindar ayuda. Bueno, ya ahorita nos estamos como saliendo del tema, pero entonces eso hace parte de las redes de apoyo. Entonces ya ahorita más adelantico en otra diapositiva les voy a explicar de qué se trata esa ruta de atención, de si buscar atención médica, las IPS, las EPS y las diferentes entidades que nos puedan brindar ayuda. Entonces esa red de apoyo es las entidades que nos puedan brindar ayuda o de pronto algún familiar cercano de la persona que pueda colaborarle en determinada situación. También podemos orientar al individuo en realizar la denuncia o notificarle de manera personal la situación presentada a la entidad competente. Como lo decía, cualquiera puede ir a colocar esta denuncia. Si ustedes no quieren verse involucrados, si de pronto ustedes escucharon atentamente, muy atentos en esta situación, este caso, entonces, y si la persona no va ella de manera personal a la entidad competente a colocar la denuncia, ustedes lo pueden hacer y en el momento de llegar a determinada entidad van a decir, vengo a colocar una denuncia, pero no quiero meterme en problemas y lo pueden hacer de manera anónima y no se van a ver involucrados en nada. Ruta de atención de víctimas de la violencia. Entonces, de lo que les estaba hablando ahorita con las redes de apoyo. Esto es la red de apoyo. La red de apoyo, entonces aquí nos indican, lo primero, lo que yo les hablaba inicialmente, que ustedes en sus iglesias pueden implementar una ruta, o sea, la pueden diseñar. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se diseña esta ruta? Entonces, se coloca, ¿y quiénes identifican? Entonces, aquí yo coloqué de manera general, entonces, en las instituciones educativas, ¿quiénes en las instituciones educativas? Pues porque los niños, cuando todo está normal, pues los niños la mayor parte de su tiempo mantienen en las instituciones educativas y ellos con quienes interactúan constantemente con las docentes y entonces las docentes son las que hacen la identificación de estos casos. Entonces ellos le reportan a la psicoorientadora. Entonces, la psicoorientadora le notifica al rector de la institución o al coordinador de la institución, la persona que lidera la institución, y ellos hacen la notificación a la entidad competente, ¿sí? Entonces, hacen la identificación. Eso en cuanto a las instituciones educativas. Aquí también les coloqué como ejemplo las iglesias. Entonces, ustedes en sus iglesias, en el momento de pronto si se animan a diseñar su ruta, entonces pueden colocar, identifican. Entonces, ¿quiénes pueden identificar un caso de violencia sexual, de violencia psicológica, de violencia física? Entonces, ¿quiénes pueden identificarlo? Los pastores. Entonces, ustedes colocan el nombre del pastor y colocan el número de teléfono. Si de pronto la persona no quiere comentarle a usted de manera personal porque quizás le da pena, y entonces pues ahí tienen el número telefónico las personas. Entonces ustedes pueden colocar el nombre del pastor y el número de teléfono y los números de las personas que también pueden hacer esta identificación de casos. Entonces lo puede hacer, lo que les decía inicialmente, pues sus esposas que también ellas tienen contacto directo con las mujeres, con los niños, los líderes. Entonces aquí vamos a colocar los nombres de las personas y colocamos el número de celular. Esas son las que pueden identificar este tipo de situaciones. Pasamos a reciben las denuncias. ¿Quiénes reciben las denuncias? Quienes reciben las denuncias es la policía. Entonces, esto básicamente es de acuerdo al lugar donde nos encontremos, ¿sí? Porque existen municipios donde no hay comisarías de familia, no hay ICBF, no hay institutos de bienestar familiar, no hay nada de eso, sino solamente hay policía. Entonces, si solamente hay policía, vamos y colocamos la denuncia en la policía. Y, ejemplo, en el caso del municipio de Tame, aquí sí contamos con comisaría de familia y contamos con ICBF. Entonces, la comisaría de familia, ¿qué tipo de denuncias recibe? La comisaría de familia recibe solo cuando es violencia intrafamiliar, ¿sí?
cuando esa violencia está dentro del contexto familiar, ¿sí? Si, ejemplo, el niño fue abusado sexualmente en la casa de mi vecino, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Colocar la denuncia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Por qué? Porque el victimario no se encuentra dentro del hogar, pero sí, el abuso sexual se presentó en la casa, en el hogar. Entonces, ¿dónde vamos a colocar esa denuncia? En comisaría de familia. Entonces, comisaría de familia es solamente para el contexto, para colocar denuncias de violencia relacionadas con el contexto familiar, relacionadas con algún miembro del grupo familiar. Por ejemplo, cuando el esposo golpea a la esposa, cuando la mamá maltrata al niño, ¿sí? Eso lo podemos colocar. Este tipo de denuncias se colocan en comisaría de familia. Cuando ya no se encuentran dentro del hogar los victimarios, entonces, y si es menor de edad, también debemos tenerlo presente que si es menor de edad, entonces sí lo colocamos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en ICBF, pues cuando contamos con este tipo de entidades, con este tipo de instituciones. Generalmente cuando son pueblos pequeños, pues solamente hay policía, pues la vamos a colocar solo pues la colocamos en la policía, pero si contamos con estas entidades, pues ya tenemos un poco de conocimiento de dónde es la entidad que vamos a acudir a colocar la denuncia, ¿sí? Atención en salud. Entonces, aquí nos habla de atención en salud. Medicina, IPS, hospital y centro de salud. Entonces, como les decía, en un ejemplo que les coloqué, si por ejemplo es una persona, es una muchacha de 20 años que hace 5 años, hace 10 años, fue víctima de abuso sexual y aún esa persona no ha superado esta situación, entonces nosotros podemos decirle, bueno, ¿en qué lugar a usted la atienden, le brindan sus servicios médicos? Entonces van a decir en la IPS, en la clínica, en el hospital. Entonces nosotros vamos a decir, estos servicios los prestan en atención en salud. Si tenemos una mujer, ¿sí? Una persona que ha sido víctima de abuso sexual hace 5, hace 10 años, y aún esa persona está presentando, pues tiene secuelas de este abuso, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? La vamos a orientar, le preguntamos cuál es el centro de salud o en qué clínica, en qué IPS le brindan los servicios de salud, y le decimos, usted va y solicita, primero consulta con medicina general. Después de la consulta con medicina general, entonces solicita consulta con psicólogo y allí le van a brindar las terapias psicológicas, pero igual ustedes también desde la parte espiritual pueden hacer mucho por estas personas sin dejarlo de un lado, ¿sí? Y medicina legal es cuando ya se ha colocado la denuncia, cuando nosotros hemos colocado la denuncia en comisaría, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o en la policía, entonces ellos remiten a medicina legal y de allá les hacen una valoración y dan el dictamen de medicina del médico legal. ¿Sí? Entonces, este dictamen no se lo dan a la persona, sino se lo entregan directamente a la entidad que lo solicitó, ya sea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o ya sea Comisaría de Familia, ¿sí? Igualmente, si ellos necesitan que a esta persona se le haga otro tipo de exámenes o se le necesite otro tipo de valoración, entonces ellos articulan con las IPS, con el hospital o con el centro de salud donde reciba los servicios médicos. Continuamos con judicialización. Entonces, después de haber colocado la denuncia, después de que medicina legal le haya hecho estos exámenes, ya se pasa el caso a fiscalía y es esta entidad, esta institución, quien realiza la judicialización. Vamos a hacer algo práctico, ¿sí? Algo como para escucharlos a ustedes. Si de pronto hay dudas, si de pronto hay inquietudes o hay alguna pregunta en particular, entonces en el momento de hacer estos análisis de casos vamos a poder realizar este tipo de preguntas, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, vamos a leer, yo les voy a leer estos casos y entre todos, con todos ustedes,
vamos a hacer la interpretación. Ustedes me van a decir qué vamos a hacer, cuál es la ruta de atención que debemos tomar ante estos casos que yo les voy a mostrar o vamos a leer. Después de que yo termine de leer el caso, entonces me gustaría que ya que empezáramos uno a uno a activar los micrófonos y ustedes me van diciendo qué podemos interpretar, cuál es el tipo de violencia que podemos identificar en este caso y cuál es la ruta que vamos a tomar. Y asimismo yo les voy a retroalimentar pues para que nos quede un poco pues nos quede claro el tema, ¿listo? Entonces continuamos. El caso se registró el pasado viernes en el municipio de Girón y fue narrado así por la mamá de la víctima. Mi mamá y mi hermana recogieron a mi hija del colegio. Ellas dijeron que estaba triste, que tenía la camisa por fuera. Cuando llegué de trabajar, mi hija me dijo que tenía ganas de orinar. Ahí fue que me percaté que en su ropa interior habían manchas de sangre, relató. Ella se ve nerviosa, le sudan las manos y se come las uñas. También ha estado un poco rebelde. La familia de la menor asegura que ella ha manifestado que el presunto agresor sexual habría sido un hombre cercano a la institución. Ya fuimos al colegio para hacer el reclamo. La directora nos dijo que la niña había salido bien de él. Resulta que ahora las víctimas son de matar por calumnia, indicó la mamá de la pequeña. Entonces me gustaría escucharlos. ¿Qué podemos identificar en este caso y qué ruta podemos adoptar? Primero vamos a identificar qué tipo de violencia hay allí.